Recuerden, muchachos, que los aminoácidos, entonces, dependiendo de la solución donde se encuentren, o sea, dependiendo del pH de la solución donde se encuentren, van a tener entonces una carga diferente, ¿ya? Y esa carga diferente está dada entonces por los grupos funcionales, ¿ya? ¿Cuáles son estos grupos funcionales? Que son estos grupos además funcionables ionizables, ¿ya? Recuerden que los grupos ionizables entonces son el grupo amino, el grupo carboxilo, ¿ya? En este caso estamos viendo la ionización de dos aminoácidos, o sea, de un aminoácido que tiene dos grupos ionizables, que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿ya? En este caso, entonces, estamos viendo distintas condiciones de pH. Yo les comentaba ayer que la idea es que ustedes traigan a su memoria el experimento que hicieron en química el semestre pasado, donde en el fondo tenían un frasquito, ¿cierto?, con fenoftaleína, a pH muy ácido, el que le iban agregando entonces gotitas de NaOH. ¿Se acuerdan? Van agregándole gotitas, 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 y hasta que llega un punto en que esa fenoftaleína cambia de color. ¿Ya? Correcto. Entonces, acá no tenemos cambio de color, pero sí tenemos cambio de carga. ¿Ya? Entonces, fíjense que el punto donde cambia la carga es el pK. ¿Ya? Entonces, imagínense, ¿cierto?, que tengo el aminoácido en este frasquito, ¿ya? Lo parto desde acá, ¿cierto? Y en la medida que voy agregando gotitas de NaOH, el pH va aumentando, hasta que llego a un punto donde me encuentro con el pK. Y en el primer pK, entonces, ahí ocurre esta magia, donde en el fondo ocurre el cambio de carga. Y el cambio de carga se produce porque se libera un protón. Correcto, excelente. El aminoácido es un buffer. Muy bien. Técnicamente todo ácido débil y toda base débil es un buffer. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense que en la medida que voy agregando, entonces ocurre el cambio de carga. El cambio de carga, entonces, implica que se pierde un protón. Luego continúo agregando gotitas, continúo agregando gotitas, continúo agregando gotitas, no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio, hasta que llego entonces al punto de pK2, donde ocurre entonces el segundo cambio de carga, ¿ya? Y en este caso es el grupo amino, o sea, en este caso el grupo amonio, que va a liberar un protón, ¿cierto? Libera un protón y se va a transformar entonces en grupo amino. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, recuerden que en este punto, entonces, aquí vamos a tener COOH, ¿cierto? Y en este otro punto vamos a tener COO menos, ¿ya? Y aquí, antes del pK, vamos a tener NH3 más, y aquí vamos a tener NH2. ¿Ven? Entonces son los dos puntos donde ocurren cambios de carga, ¿ya? Todo lo que está antes de pK3, que es el pK1, van a ser entonces puros carboxilos protonados. Después de ese van a estar siempre desprotonados. Y en el caso del amino, antes de 10 o antes de 11, aquí debería decir 11, no 10, ¿ya? Antes de 11 o antes de 10 da lo mismo. En este caso, entonces, el pK, ¿cierto? O sea, antes de esto va a estar el grupo amonio y después de esto va el grupo amino. A ver, vamos a ver las preguntas. Hasta que cambie de color, sí, ok. Cuando cambia de color, ¿significa que se rompió el buffer? No, no. Lo que pasa es que
En el caso de la fenolftaleína, claro, porque en el fondo significa que todas las especies están desprotonadas. Por eso eso significa que se rompió el buffer, ¿ya? En este caso, el buffer se rompe cuando se acaban todas las especies que son capaces de entregar protones. Entonces, obviamente, en la fenolftaleína, cuando se produce el cambio de color, usted no alcanza a ver cuando se está rompiendo el buffer, porque al principio aparecen unas gotitas un poquito morado, un poquito morado, un poquito morado, y de repente como que se vuelve todo morado, ¿ya? Eso es porque la cantidad de fenolftaleína que usted le agrega es muy poquita y la base está muy concentrada, la que usted está poniendo en la, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba el elemento este gotario medido, tenía un nombre pero no me acuerdo, ¿ya? Pero en el fondo la idea es la misma, el concepto es el mismo. Usted está agregándole base, ¿cierto? Y está cambiando la ureta. Entonces, en este caso, está cambiando de color, ¿ya? Profe, aunque cambien las cargas de los aminoácidos, siguen siendo aminoácidos, ¿verdad? Correcto, siguen siendo aminoácidos. Lo único que cambia es la carga, eso es todo, ¿ya? ¿Estos aminoácidos se ionizan a necesitarle algo o ocurre solo? En este caso, lo que le estamos agregando es una ion de hidróxido de sodio, pero podría ser hidróxido de potasio, da lo mismo. En el fondo lo que le estamos agregando es una base, estamos haciendo una titulación del aminoácido. ¿Ya? El aminoácido se titula. ¿Sí? A estos aminoácidos se ionizan al echarle algo, ocurre solo. Ya. Ah, ya se le agrega base. Sí, correcto, se le agrega base. Entonces se le agrega NaOH, ¿cierto? KOH, cualquier base fuerte, y se va goteando entonces y en el fondo va cambiando la carga de los grupos amino y los grupos carboxilo. En el fondo, lo importante es entender, ¿cierto?, que los aminoácidos, dependiendo del pH que se encuentren, van a tener una distinta carga. Y eso hace entonces que estos aminoácidos, entonces, sea muy importante el pH donde se encuentran. Por eso es que en nuestro cuerpo, ¿cierto?, el control de pH es una de las cosas más estrictas, más estrictas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el control de pH entonces asegura que los aminoácidos tengan una carga estable, tengan la misma carga. ¿Estamos de acuerdo? Súper. Entonces, es importante destacar que los aminoácidos, entonces, ¿cierto? Dependiendo del pH donde se encuentren, entonces van a tener una carga determinada. Habíamos visto entonces que antes del pK1, la especie, ¿cierto?, dominante va a ser la especie más 1. ¿Por qué? Porque en este punto entonces tenemos el carboxilo que tiene, ¿cierto?, carga neutra y tenemos el amino que tiene carga positiva. ¿Lo ven? Entonces si yo lo sumo, ustedes van a ver que la carga neta es más 1. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora bien, después entonces los grupos, ¿cierto? En este rango vamos a tener entonces carga neta igual a 0. ¿Por qué? Porque el grupo carboxilo va a estar desprotonado y el grupo amino va a estar protonado. Que en este caso, claro, sería grupo
grupo amonio, ¿ya? Ahí, entonces, este va a ser entonces carga igual a 0. ¿Lo ven? Y finalmente, entonces, vamos a tener, ¿cierto? En la sección final, vamos a tener entonces un grupo carboxilo desprotonado y vamos a tener entonces el grupo amino, ¿cierto? Que va a estar entonces vamos a tener entonces el grupo amino, ¿cierto? Que va a estar desprotonado. ¿Ya? Y en este caso, entonces, si se fijan, acá la carga conjunta de esto va a ser igual, entonces, a menos 1. ¿Sí? Entonces, si se fijan, le achuntamos entonces a cada una de las cosas que nos dice acá la diapositiva. ¿Lo ven? Y obviamente, en la medida, y esto es importante, que a muchos estudiantes como que se les olvida ese concepto, pero en la medida que aumenta el pH, recuerden que la protonación entonces va disminuyendo, porque como muy bien dijo un compañero de ustedes, no me acuerdo, a ver, el señor Chamorro dijo que el aminoácido era como un buffer. Correcto, funciona como un buffer. Está entregando protones al sistema. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, entrega protones al sistema y esta entrega de protones al sistema, entonces, asegura, ¿cierto?, que la protonación, entonces, o sea, en el fondo se refiere a que la protonación va disminuyendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pH de la solución, entonces, va aumentando. Aquí les voy a poner, para que no se olviden, que este es el pH. pH solución, entonces en la medida que aumenta el pH de la solución, entonces la protonación de los aminoácidos va disminuyendo. ¿Lo ven? Ah, bueno, aquí estaba ya. Aquí arriba estaba, pero es bueno para que quede de resumen. Ya, entonces, profe, a menor protonación es cuando se entregan más protones. Claro, ya se entregaron, exacto. Exacto. En el fondo, ¿a quién se los entrega? Se los entrega al medio. Como en el medio hay cada vez menos protones, entonces se entregan al medio. ¿Ya? Bien. En este caso, entonces, recordemos el punto isoeléctrico. Y el punto isoeléctrico es cuando la carga neta del aminoácido, entonces, se hace igual a 0. ¿Ya? Ese también se conoce como Switterion. ¿Ya? ¿Y cómo se obtenía este pK? Se obtenía entonces sacando el promedio del pK1 más el promedio del pK2. ¿Ya? Se sacan ambos promedios y entonces tenemos, ¿cierto?, que podemos tener el punto isoeléctrico, o sea, cuando la carga neta es igual a 0. Ahora bien, una especie switteriónica se refiere entonces a una especie donde la carga neta es igual a 0, ¿ya? Y en este aminoácido, que era el ejercicio en el que quedamos la clase pasada, teníamos un aminoácido que tiene un pK de 3 y un aminoácido que tiene un pK de 11, ¿ya? O sea, tenemos un grupo carboxilo que tiene un pK 3 y tenemos un grupo amonio que tiene un pK de 11. Entonces, fíjense que la lógica, ¿cierto?, es la misma. Sacamos un promedio entonces entre los dos pK y nos da entonces que el punto isoeléctrico es igual a 7. ¿Ya? Ahora, la tarea que ustedes tenían para hoy era ver qué especies serían mayoritarias a pH 2, 5,
7, 9 y 12. Entonces, creo que es buena forma la que hicimos recién, donde en el fondo veíamos que acá la especie, ¿cierto?, predominante era el COH, aquí la especie predominante entonces era el NH3, aquí la especie predominante era el CO-, ¿cierto? Y aquí la especie predominante era el NH3+. ¿Ya? Aquí la especie predominante era CO-, y aquí la especie predominante era NH2. ¿Sí? Entonces, si yo ahora le preguntaba cuál era la carga neta, ¿cierto?, de estos conjuntos, entonces me iba a dar que la carga neta del primero era más 1, ¿cierto? La carga neta del segundo era 0. La carga neta del tercero era menos 1. ¿Ya? Entonces ahora yo le podría preguntar, ¿cierto? ¿Qué pasa a pH 2? O sea, ¿qué pasa si estoy acá? ¿Cuál es la carga? ¿Cuál sería la carga? Correcto, más 1. Bueno, ahora, ¿qué pasa si estoy a pH? Vamos a hacer este en conjunto porque en el fondo son todos lo mismo. Si estoy a pH 5, si estoy a pH 7 y si estoy a pH 9. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la carga en todo esto? Correcto, aquí la carga va a ser 0, aquí la carga va a ser 0 y aquí la carga va a ser 0. Serían cuáles son las especies, nada más, no las cargas, ¿cierto? En el fondo se refiere cuál es la carga dominante, ¿ya? ¿Cuál es la especie dominante? Entonces, usted cuando tiene la especie dominante, tiene la carga. Porque en este caso, la especie dominante es lo que yo le dije aquí. Esta es la especie dominante. Esta es la especie dominante acá y esta es la especie dominante aquí. Entonces ya tenemos las especies dominantes y aprovechemos de sacar la carga. ¿Sí? ¿O no? ¿O no? ¿O se perdieron? ¿Me entendieron? La idea es que vayamos uniendo conceptos, porque recuerden que la prueba de bioquímica es de comprender, no es de memoria. Entonces, acá, ¿cierto? 12. ¿Ya? Entonces ahora nos podemos poner en situaciones, ¿cierto? Sí, claro, le puedo explicar de nuevo. Mire, tenemos este aminoácido, ¿cierto? Este que está aquí, le voy a indicar en la flecha. ¿Lo ve? ¿Qué grupos funcionales ve? ¿Cuáles son los grupos funcionales ionizables? En ese aminoácido. ¿Cuáles son los grupos ionizables en ese aminoácido? ¿Aló? Correcto, muy bien. El grupo amino y el grupo carboxilo. Excelente. Entonces, la pregunta es, ¿qué especies serán mayoritarias a pH 2, 5, 7, 9 y 12? Entonces, eso es lo que yo les indiqué aquí. Estas son las especies mayoritarias. Pero yo le indiqué que la especie mayoritaria antes de pK1 iban a ser esta. ¿Ya? Entre el pK1 y el pK2, o sea, aquí la especie predominante iba a ser esta. ¿Qué quiere decir? El mismo aminoácido, pero con el carboxilo desprotonado y el amino protonado. ¿Lo ves? ¿Me sigue? Ya. Y finalmente, entonces, íbamos a tener el último pH, donde iba después del pK2. ¿Ya? En este caso, entonces, después del pK2,
es el carboxilo desprotonado y el amino desprotonado. Esa es la especie dominante. ¿Queda claro eso, lo de la especie dominante? Y para los otros valores de pK va a ser lo mismo. ¿Cómo es eso? A ver. Se refiere que en el fondo pueden haber de pronto algunas poquitas especies que no están así, pero la mayoría está así, porque recuerde que usted tiene una población de moléculas. Nosotros hablamos acá de moles o de milimoles. Entonces, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Sí? Y si son milimoles, bueno, sería 6,02 por 10 elevado a 21 moléculas. ¿Me entiende? Entonces, nosotros estamos hablando acá, ¿cierto?, de especies, ¿cierto?, que son, en el fondo, que son especies mayoritarias, ¿cierto? O sea, la mayoría de los 6,02 por 10 elevado a 23 están así. No tenemos solo una molécula, por eso se habla de especie mayoritaria. ¿Ya? Es como que habláramos, no sé, podríamos hablar, ¿cierto?, Ya, pero no me empiecen a malinterpretar, po, ¿ya? Porque empiezan a funar después. ¿Ah? Podríamos hablar, ¿cierto?, lo mismo, para que ustedes me entiendan cuál es la especie mayoritaria o la raza mayoritaria en Chile. Bueno, mestizos, po, ¿cierto? Mestizos. O sea, profes, ¿qué está diciendo? ¿Significa que yo soy rubio de ojos azules? O sea, yo no soy chileno. No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que la especie mayoritaria, ¿cierto?, es mestizo, ¿cierto? O sea, morenito, ¿cierto?, pelo negro, y esa es la especie mayoritaria. Es como que nosotros dijéramos, fuéramos a Holanda y dijéramos, o un alemán, y dijéramos cuál es la especie mayoritaria. Bueno, ahí mayoritario es rubio de ojos azules, o a Noruega, o a Suecia. O a lo mejor si comparáramos a algún país africano, ¿cierto? Y dijéramos, bueno, ¿cuál es la especie mayoritaria? Ahí, bueno, hay gente de color, ¿me entiendes? No significa que no hayan otros, pero el porcentaje es tan chico que en el fondo hablamos nosotros de especie mayoritaria. ¿Me explico? ¿Me explico? Ya, no me anden funando porque yo estoy medio aburrido de este clima, donde uno dice cualquier cosa y todo se malentiende. Ya el semestre pasado hubo varios profes tuvieron problemas porque en el fondo decían algo, lo sacaban de contexto y lo ponían en esa tontera del FUNA USS, ¿cierto? Y uno aparecía ahí y aparecía otra gente y la verdad es que son puras cosas sacadas de contexto. Aquí nadie tiene, yo no tengo ningún ánimo ni de discriminar, ni de orientar políticamente, ni nada. Entonces, por favor, yo les pido, porque quiero hacer clases tranquilo. ¿Ya? Ya, súper. Se los agradezco. Ya, entonces, en el fondo, ¿por qué ocupé el ejemplo de las etnias de los países? Porque en el fondo hay una cantidad mayoritaria de un tipo, ¿ya? Ahora, en las moléculas, ¿cierto? En este caso, es la misma molécula que va cambiando en función del pH, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿cierto? En este caso va cambiando entonces el tipo de carga. Recuerden que entonces esto era una titulación y esta titulación implicaba entonces un cambio de carga, ¿ya? Y en este caso, esto era lo mismo, esto que yo estoy haciendo acá es lo mismo que les voy a mostrar que hice anteriormente hace 2 diapositivas.
¿ya? Entonces, fíjense que si yo les pregunto a pH 2 cuál es la especie mayoritaria, pH 2 está antes de 3, por lo tanto la especie mayoritaria va a ser la que tiene carga más 1. ¿Por qué? Porque el carboxilo está protonado y el amino está protonado. ¿Lo ven? Ahora, si estoy a pH 5, a pH 7, a pH 9, ¿cierto? Entonces, significa que la especie mayoritaria a esos pHs, que en el fondo está después del pK1 y antes del pK2, tengo entonces que la especie mayoritaria es la que tiene carga cero. ¿Por qué? Porque en el fondo el grupo carboxilo está desprotonado y el grupo amino está protonado. ¿Sí? Sí, no hay problema, señor Enrique. Aquí me pone si al final es para entenderlo bien. Sí, puede hacer todo tipo de preguntas, no hay problema. Si en el fondo es lo que yo quiero es que no me malinterpreten, porque yo no tengo, lo que quiero dejar claro es que yo soy profe de bioquímica, yo no tengo una agenda política, ¿me entiende? No tengo agenda de ningún tipo, mi única agenda es que usted entienda bioquímica. Entonces, de pronto uno ocupa ejemplos y se malentienden y como los ánimos están malos, yo gracias a Dios veo que se ha ido calmando un poco la cosa, pero en general no es como antes, que uno podía era un ánimo diferente. Entonces, bueno, son climas que se van dando y espero que pase pronto y lleguemos, eh, podamos entendernos mejor, ¿me entiendes? Es eso, ¿no? Es eso, al final uno lo pasa mal cuando uno está con este clima, que es un clima raro, o sea, raro, o sea, no sé si me entienden. Entonces, bueno, para terminar, ¿cierto? Entonces, a pH 12, que es lo que pide el ejercicio, acá, la especie mayoritaria entonces va a ser con el carboxilo desprotonado y con el amino desprotonado, y en este caso entonces la especie mayoritaria es la que tiene carga menos 1. Anteriormente nosotros habíamos hecho este ejercicio, yo se los había mostrado acá, y en el fondo lo que pedía el ejercicio es esto mismo que está aquí. Si se fijan, si yo le cruzara una línea aquí, fíjense que acá es lo mismo que yo hice anteriormente. Miren acá, a pH 10, a pH acá, que este era pH 11, hay que arreglarlo, ¿ya? Entonces, la pregunta del ejercicio anterior era, bueno, ¿cuál es la especie dominante? Especie dominante a pH igual 2, 5, 7, 9 y 12. Eso era básicamente, ¿no? ¿Ya? Entonces acá nosotros podemos hacer el mismo ejercicio. Por si acaso, por si no lo han visto, acá hace el ejercicio escrito. Aquí. ¿Ya? Ahí está con el cuadrito. Entonces acá podríamos hacer la misma pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces a pH 2? Entonces voy a escribir acá pH igual 2. ¿Ya? ¿Qué ven acá? ¿Cuál es la especie dominante? Esta, ¿cierto? O sea, la que tiene el grupo carboxilo protonado y la que tiene el grupo amino protonado. ¿Lo ven? O sea, ¿cuál es la carga dominante aquí? Más 1. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa, cierto? Si yo le digo, bueno, a pH 5, a pH 7 y a pH 9, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la especie dominante? Entonces, acá les voy a escribir, ¿cierto? pH igual 5, pH igual 7 y pH igual 9. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la especie dominante? Va a ser entonces la que
tiene el carboxilo desprotonado. ¿Por qué, profe? Bueno, porque está en un pH más alto que el pK. Por lo tanto, la especie se desprotonó. Recuerden que antes del pK, la especie dominante acá era esta. ¿Ya? Y acá la especie dominante era esta. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Y acá la especie dominante NH3 más y la especie dominante es NH2. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿cierto? Acá finalmente tenemos a pH 12. Ah, ya, perdón. Entonces, acá en el aminoácido, en este, fíjense que tiene un grupo amino protonado y un grupo carboxilo desprotonado. Por lo tanto, la carga neta de este aminoácido es igual a 0. ¿Ya? A eso se refiere entonces con la especie dominante. ¿Ya? ¿Cuál es la que hay en mayor cantidad? A eso se refiere. La que hay en mayor cantidad. ¿Sí? Y por otra parte, entonces, acá tenemos el pH igual 12, ¿cierto? pH igual 12, ¿cierto? Que en el fondo vamos a tener carga menos 1. ¿Por qué? Porque el grupo amino ya va a estar desprotonado y el grupo carboxilo va a estar protonado, desprotonado, perdón. ¿Lo ven? Entonces la carga neta final va a ser menos 1. Hay gente que le cuesta ver lo de la carga, pero la verdad es que es una cuestión súper fácil, porque solamente tiene que sumar unos y ceros, y o ceros, y menos 1. Entonces, en este caso, ¿cómo sé yo que la carga neta es esta? Porque fíjense acá, a pH 1, ¿qué carga tiene el grupo amino? Más 1. ¿Y qué carga tiene el grupo carboxilo? 0. Entonces, más 1 más 0 es igual a 1. Ahí. ¿Lo ven? Y acá, si yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la carga pH 7? Aquí sería más 1, aquí sería menos 1, entonces esto es igual a 0. ¿Lo ven? Porque se anulan. Se anulan. ¿Ya? Y por otra parte, ¿cierto? Tengo acá el 0 y tengo entonces el menos 1. Menos 1. Entonces, ¿cierto? 0 menos 1 es igual a menos 1. Profe, a pH 9, a ver, una pregunta. Profe, a pH 9 ¿es dominante solo el NH3 más o también el COO menos? Mire, cuando me refiero a especie dominante, van los dos de la mano, porque el aminoácido tiene los dos, tiene el grupo amino y el grupo carboxilo. Entonces, cuando hablo de especie dominante, es en el fondo cuál es en conjunto. Ya no se toma uno o el otro, se preguntan los dos. Si solamente yo tuviera un carboxilo suelto o tuviera un amino suelto, entonces yo podría considerar que es uno u otro. En el fondo es bueno, mire, acordarse de algo. El concepto Zwitterion, Zwitter en alemán significa hermafrodita. Entonces, un hermafrodita significa que es un ser vivo que tiene el sexo masculino y el sexo femenino al mismo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, en rigor, puede producir gametos masculinos y gametos femeninos, entonces se reproduce a sí mismo, ¿me entiendes? Hay varios organismos que son así, ¿ya? Y en este caso, nosotros tenemos un ion que se llama Zwitterion, o sea, es un ion hermafrodita. ¿Por qué se llama Zwitterion? Porque en el punto isoeléctrico va a tener una especie que tiene carga positiva
que sería esta, y una especie que tiene carga negativa. ¿Qué quiere decir eso entonces? Significa que tiene la misma molécula, y a eso voy con lo de hermafrodita, la misma molécula en este caso tiene una carga positiva y una carga negativa. Entonces, señorita Montesinos, en un aminoácido usted no puede separarlo. No es solamente el amino y no es solamente el carboxilo. ¿Queda claro? Van en conjunto. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? Claro, claro, es lo que tenemos que ver hoy día. Hay casos de más de 2 grupos ionizables. Es lo que vamos a ver hoy. Tenemos 5 aminoácidos que tienen un grupo ionizable extra. Lo bueno es que los aminoácidos son 2 o 3, no hay más que eso. Ahora, usted en el laboratorio químico, usted puede tener todos los grupos ionizables que usted quiera, ¿ya? Pero la cuestión es que esa molécula tenga una función biológica, ¿sí? Por eso yo encontraba fome la química. O sea, me gustaba harto, me iba súper bien. Sobre todo, la química que encontraba más fome era la inorgánica. Y la que encontraba más entretenida era la orgánica, porque en el fondo ahí uno encuentra muchas moléculas a utilidad. Entonces uno dice, ¡oh, qué genial que se haya podido llegar a una molécula tan compleja, ¿cierto? Y que sirva para que tenga un objetivo, ¿ya? Bueno, al final por eso estudié bioquímica, ¿cierto? Entonces, en el fondo, fíjense que esta molécula, entonces, va en conjunto. Ahora, lo importante de esto es ¿para qué diablo me sirve esto? Bueno, me sirve porque en el fondo lo que yo tengo que entender es que mi cuerpo se mueve en más o menos en este rango de pH. Aquí. Este más o menos es el pH fisiológico. Entonces, más o menos, mis aminoácidos que tienen 2 grupos funcionales van a tener carga neta igual a 0. Pero si yo cambio las condiciones, los aminoácidos van a cambiar de carga. ¿Lo ven? Por ejemplo, si este aminoácido estuviera ahora en el estómago, significa que el pH dominante va a estar acá. O sea, ahora este aminoácido va a tener esta carga. ¿Lo ven? Ya, súper. Vamos entonces a la clase de hoy día, que son los de más de un grupo ionizable. Entonces, fíjense muchachos que acá tenemos un grupo ionizable que tiene un grupo carboxilo y 2 grupos amino, ¿ya? En este caso, fíjense que acá yo tengo, entonces, acá, ¿cierto? Aquí, tengo entonces esto, ¿ya? Este sería entonces el carbono, este sería acá el carbono alfa, ¿cierto? Tengo el grupo amino y tengo el grupo carboxilo, ¿cierto? Y el grupo R ionizable, fíjense acá, acá yo tendría entonces mi grupo R ionizable. Esta cuestión de acá me cambió la vida al tenerlo ahí. Entonces el grupo R ionizable sería este. ¿Lo ven? Y lo que se ioniza específicamente es esto. ¿Lo ven? Tengo entonces un grupo extra. ¿Cuál grupo extra acá? El grupo extra es el grupo amino que está en la cadena R radical. ¿Lo ven? Entonces sería lo mismo anteriormente, ¿cierto? Tendría que ir, ¿cierto? En cada uno de los pK, ¿cierto? Preguntando cuál es la especie dominante, ¿ya? Entonces acá,
acá. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, ¿cierto? Yo tendría que la especie dominante, ¿cierto? Primero sería el COO, COOH, ¿cierto? Y después de este pK yo tendría solamente COO menos. ¿Lo ven? Aquí yo tendría NH3 más, ¿cierto? Y acá yo tendría NH2. Y después tendría que preguntar entonces por el segundo grupo amino, que sería NH3. Correrlo un poquito más para acá. NH3 más, ¿cierto? Y el segundo grupo amino que sería NH2. ¿Lo ven? Ya. Entonces, si yo le preguntara a este aminoácido, ¿cierto? Si yo le preguntara acá a este aminoácido, si yo le preguntara aquí, tendría que irle preguntando entonces por cada especie. Entonces, al principio, ¿cierto? Voy a tener que todos los grupos carboxilo van a estar protonados. Entonces, si yo les preguntara acá cuáles son las especies dominantes, entonces acá, ¿cuáles van a ser? Si estoy aquí a pH 1, correcto. COOH3, NH3 más. Acuérdense que son dos. Sería entonces así. COOH más NH3 más. Voy a ponerle un punto y coma mejor porque ahí. Y sería NH3 más. Así. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar entonces acá, en este rango? Imaginémonos en el rango de pH, que lo voy a hacer, grandote. En este rango de pH, aquí, ¿qué va a pasar en este rango? Bueno, en ese rango entonces yo voy a tener que la especie dominante, el conjunto, recuerden que siempre hablamos del conjunto, va a ser entonces COH, NH3 más y NH3 más. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Entonces sería CO menos, NH3 más, ¿cierto? Y quedaría entonces NH3 más. ¿Sí? Sí, tiene razón, señorita Güero, sí, no me equivoqué. Muy bien, señorita Güero, significa que aprendió, porque ya está corrigiendo al profe. Excelente. ¿Ya? Y finalmente entonces, o sea, no finalmente, pero ahora, esto es lo importante, fíjense que acá está marcado el punto isoeléctrico. ¿Cuál es el punto isoeléctrico? Aquí, el punto isoeléctrico, entonces, es el punto donde la carga neta es igual a 0. ¿Ya? Y en este caso, entonces, la carga neta es igual a 0 y se saca entre los dos grupos amino. ¿Y por qué? Porque en este punto es donde la carga neta es igual a 0. Entonces, en este caso, voy a tener, ¿cierto? Voy a tener, ¿cierto? Voy a tener acá, ¿cierto? Voy a tener CO menos, voy a tener NH3 más,
Y voy a tener entonces, finalmente, voy a tener NH, no, hay un error. Entonces voy a tener, perdón, voy a tener COO menos NH2, ¿cierto? Y voy a tener entonces NH3 más. O sea, carga neta igual a 0. ¿Lo ves? Profe, el grupo del radical siempre se ioniza al final. Generalmente es así. Generalmente es así. Ahora, esto no se lo tienen que aprender de memoria, porque los pK no tienen ningún sentido que se lo aprendan. Lo importante es que lo aprenda a aplicar. Que usted sepa que si el pH está antes de ese pK, usted va a tener carga positiva. Y si está después de ese pK, va a tener carga neutra, en el caso de los aminos. Y en el caso de los carboxilos, antes del pK usted va a tener carga neutra y después del pK va a tener carga negativa. ¿Lo ve? Muy bien, súper, súper. ¿Dudas de esto? Bueno, y el último, para que no digan después, ah, el profe no lo hizo, ¿cierto? No lo hizo, y después lo preguntó en la prueba, ¿cierto? Entonces, acá tenemos CO menos, NH2, ¿cierto? Y acá vamos a tener entonces NH2. ¿Ya? Después de el pK 10,5. ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? Súper. Ya, entonces vamos a poner este ahora. ¿Qué pasa cuando tenemos dos grupos, ¿cierto? Cuando tenemos dos grupos que son carboxilo. Bueno, en este caso, ¿cierto? Seguimos la misma lógica. En el fondo le preguntamos al sistema, ¿cierto? Bueno, ¿dónde está entonces? Este sería la parte fija, porque que siempre tenemos un grupo carboxilo y un grupo amino, y esta sería entonces la parte del radical, ¿cierto? Y el radical específicamente tiene acá entonces un grupo carboxilo. ¿Lo ven? Ahora, en este caso entonces tenemos que el punto isoeléctrico se saca entre el promedio de los dos pK bajos, o sea, entre el promedio de los pK de los ácidos carboxílicos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? Se quedó pegado esto. Se quedó pegado el sistema, no puedo rayar, ¿me escuchan? Ya, es que se quedó pegado. Ya, ahora sí. Ahora volvió. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tenemos que hacer las mismas preguntas, ¿ya? En este caso, fíjense que tengo que preguntar entonces, antes de este pK, ¿qué carga tengo? Antes de este pK, ¿qué carga tengo? Y antes de este pK, ¿qué carga tengo? ¿Ya? Fíjense entonces que tengo que primero tengo el del ácido, o sea, el del grupo, el del aminoácido, ¿cierto? Y acá entonces quedaría CO menos. Después tengo el del radical, que lo vamos a poner en otro color, ¿cierto? Sería COH. Acá sería entonces CO menos. ¿Ya? Y después tengo entonces el grupo amino, que sería entonces NH3 más, ¿cierto? Y acá sería entonces NH2. ¿Lo ven? Entonces, en base a eso, vamos a ir haciendo las preguntas correspondientes, ¿ya? Si preguntamos entonces, en este caso, en el caso número 1, acá, ¿qué pasa si estoy a pH 1 aquí, ¿cierto? Bueno, en ese caso entonces tengo que ver cuáles son las especies dominantes. Y la especie dominante acá
estaría este protonado, ¿cierto? Estaría el NH3 protonado y estaría entonces el otro COH también estaría protonado. Por lo tanto, la carga neta de este aminoácido acá va a ser igual a 1. ¿Lo ven? Acuérdense que tienen que estar los tres en conjunto, porque los tres son parte de la misma molécula. ¿Sí? Ya, súper. Ahora, entonces, en este caso, ¿cierto? Después, si estoy aquí en el punto isoeléctrico, o acá entre 2,5 y 4,3, yo voy a tener que las especies dominantes van a ser COOH, ¿cierto? Va a ser NH3 más, ¿y cuál va a ser la otra? COOH o menos. Menos, correcto. Entonces acá, fíjense que tenemos que la carga neta entonces va a ser 0. Va a ser aquí 0. Profe, ¿de dónde sale el tercero? ¿Cómo de dónde sale el tercero? Ah, porque acuérdense que en el fondo las piezas del Lego no las escogimos nosotros, las escogió la primera célula, ¿ya? Entonces escogió esta pieza del Lego que se llama ácido glutámico, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sale? Es una buena pregunta. ¿Cuál fue su origen? ¿De dónde salió? ¿O por qué ese? Pero resulta que es necesario para que las proteínas se formen. ¿Me entiende? Las proteínas necesitan ese aminoácido para funcionar, para poder tener la estructura tridimensional final. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que vamos a ver ahora en un ratito, ¿ya? Que vamos a ver los distintos grupos funcionales que hay y cuáles son los aminoácidos. ¿Por qué se desprotona el COH a pH igual a 0? No se desprotona. Ah, porque no es tan ácido, es un ácido débil. Si fuera un ácido fuerte, liberaría antes su protón, pero es un ácido débil. Entonces lo desprotona a pH 3. En este caso, pH 2,2. Claro, entre los 2 pK más bajos. Cuando tenemos 2 carboxilos, se saca entre los 2 pK más bajos. Porque es en ese rango donde está la carga neta igual 0. En el resto no está la carga neta igual 0. ¿Ya? Y entre los dos aminos, entre los 2 pK más altos. Claro, porque en ese rango de pH es donde está la carga neta igual 0. Entonces, fíjense acá, que acá esto es lo importante, este es el mensaje de... Fíjense entonces que a pH fisiológico, estos aminoácidos van a tener carga negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en su conjunto, las proteínas pueden tener carga positiva y carga negativa, y eso es importante para su función. Por ejemplo, la albúmina es una proteína de carga negativa, ¿ya? Y el hecho de que sea de carga negativa es súper importante, porque en la filtración glomerular, en el riñón, o sea, donde se filtra la orina para eliminar, ¿cierto?, los desechos metabólicos, la cápsula de Bowman, que es donde se produce la filtración, fíjense que esas proteínas también tienen carga negativa. Entonces, ¿qué significa eso? Que la albúmina se repele con esas proteínas y por lo tanto, por eso es que no pasa, ¿cierto?, la filtración glomerular. Entonces, nosotros no perdemos proteínas en la orina. Por eso es que si uno tiene proteínas en la sangre, es una enfermedad. Significa que el riñón no está funcionando correctamente. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, también en el ADN. El ADN tiene lo contrario. El ADN es de carga negativa,
pero resulta que las histonas, que es donde se enrolla el ADN, son proteínas de carga positiva, o sea, tienen aminoácidos como la diapo anterior. ¿Se fijan? ¿Y cómo se regulan? Bueno, justamente por acetilación y metilación. ¿De quién? De lisinas. Entonces, las lisinas que tienen carga positiva se transforman en carga neutra y la proteína cambia su carga y se desenrolla del ADN. El ADN se desenrolla y puede ocurrir la transcripción. ¿Lo ven? Entonces, tiene un sentido esto, ¿ya? Tiene un contexto. Por eso es que es importante entender que los aminoácidos pueden cambiar de carga, ¿ya? Tenemos carga neta a -1, en este caso a pH fisiológico. Y tenemos carga, ¿cierto? +1 en los casos de que hay dos grupos amino. Y tenemos carga neutra en el resto de los aminoácidos, ¿ya? Entonces, la sumatoria de este tipo de aminoácidos con carga negativa o la sumatoria con la sumatoria con carga positiva me va a dar una proteína con carga o sin carga. ¿Me entienden? Y eso tiene directa relación con su función. Entonces, esto no es baladí, ya no es una tontería, ya no es algo fútil, algo que no tiene ninguna importancia. Es importante porque es importante para la función de las proteínas, ¿ya? Entonces, fíjense que nosotros vamos a clasificar los aminoácidos de acuerdo a la naturaleza de su grupo R. O sea, fíjense aquí, tenemos entonces apolares alifáticos, o sea, en el fondo, que no pueden formar puentes de hidrógeno, y tenemos apolares aromáticos, que también son grupos apolares, ¿ya? O sea, no tienen grupos que puedan hacer puentes de hidrógeno. Tenemos los polares sin carga, que fíjense que son polares porque su grupo R, ¿cierto? Que sería este. Su grupo R en este caso tiene un OH que puede hacer puentes de hidrógeno. En este caso tenemos los polares positivos, ¿cierto? Si tiene positivo, significa que es más radical. Entonces, en este caso, este grupo es el que se puede protonar y me va a dar carga positiva o neutra. Y tenemos los polares negativos, que en el fondo son los ácidos, ¿ya? Y los ácidos en este caso tienen un grupo carboxilo extra. Los básicos tienen un grupo amino extra y los ácidos tienen un grupo carboxilo extra. Los aminoácidos básicos es lo mismo que aminoácidos positivos. Y aminoácidos ácidos es lo mismo que aminoácidos negativos. ¿Ya? Ahora bien, fíjense entonces que tenemos que los aminoácidos se clasifican en polares alifáticos, apolares aromáticos, ¿cierto? Y aquí tienen entonces todos los apolares alifáticos, ¿ya? Tiene todos los apolares aromáticos. Los polares sin carga, fíjense entonces que siempre pueden formar un puente de hidrógeno, ¿ya? Que también puede formar puente de hidrógeno ahí. Los positivos, fíjense que siempre tienen un positivo a pH 7, ¿ya? Que en este caso sería este. Ahí. Y tenemos los polares negativos, que son entonces los que tienen carga negativa a pH fisiológico. pH fisiológico es 7,4, ¿ya? Que es el pH del plasma. ¿Sí? Ahora, es importante destacar que nosotros tenemos algo que se llaman aminoácidos esenciales, es decir, aminoácidos que no podemos sintetizar. Por lo tanto, tenemos que incorporarlos en la dieta, ¿ya? Los aminoácidos esenciales son especie específica. ¿Qué quiere decir eso? Cada organismo tiene un grupo de aminoácidos que no puede sintetizar, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? En este caso, nosotros tenemos 10 aminoácidos que no podemos sintetizar. Ahora,
Hay organismos que no tienen aminoácidos esenciales, o sea, que los pueden sintetizar todos. Por ejemplo, una bacteria. Nosotros que miramos, ¿cierto?, a las bacterias como un organismo rasca, ¿cierto?, un organismo primitivo, pero resulta que es capaz de vivir en las condiciones más extremas. Claro, no puede construir casas, ¿cierto?, ni hacer una civilización, pero puede sobrevivir, ¿cierto?, en condiciones súper extremas. ¿Sí? Es un organismo más sencillo, ¿cierto? Y es un organismo, por lo tanto, también con mayor variabilidad, ¿cierto? Y en este caso puede sintetizar todos sus aminoácidos. Ahora, en el caso nuestro, que tenemos aminoácidos esenciales, vamos a tener un grupo de proteínas, entonces, que son de origen vegetal, que vamos a llamar proteínas de baja calidad proteica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que le faltan 2 o más aminoácidos esenciales. Y vamos a tener, ¿cierto?, las proteínas de origen animal que son de alta calidad, o sea, que tienen que tienen todos los aminoácidos esenciales. Por supuesto que hay algunas proteínas vegetales que son de alta calidad, por ejemplo, la proteína de la quinoa, la proteína de la soya, ¿cierto? Tiene todos los aminoácidos esenciales, ¿cierto? Entonces, por eso es importante para tener una dieta balanceada, tener todos estos aminoácidos esenciales en nuestra dieta. De lo contrario, nosotros vamos a perder masa muscular, ¿sí? Si no comemos todos los aminoácidos esenciales, perdemos masa muscular. ¿Por qué? Porque la célula, si le falta un aminoácido esencial, ¿cierto?, lo agrega, o sea, lo toma de las proteínas que tiene, las destruye, obtiene el aminoácido que necesita y continúa. Como los aminoácidos se van degradando en el tiempo, siempre va a llegar un minuto en que no voy a tener y por lo tanto la masa muscular se va a perder. ¿Ya? Por eso es importante en la nutrición, ¿cierto?, sobre todo en la nutrición animal, y en la nuestra, por supuesto, que en el fondo los animales tengan una fuente de proteína con todos los aminoácidos esenciales. ¿Ya? Aquí tenemos entonces la lista de aminoácidos esenciales. Esta es la que no podemos sintetizar. Y las no esenciales son las que podemos sintetizar. ¿Ya? Bien. Terminamos entonces la clase. La idea entonces es que quede claro, ¿cierto?, que los aminoácidos entonces son los componentes principales que van a formar las proteínas. Entonces lo importante era entender que tenemos 20 aminoácidos diferentes, que con esos 20 aminoácidos diferentes, combinados en una forma particular, vamos a poder formar todas las proteínas de nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahora, estas proteínas, entonces, recuerden, son proteínas, ¿cierto?, que están formadas por estos ladrillos. Ahora, estos ladrillos, entonces, son 20, tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, y tienen una cadena R radical, que es la que los distingue uno de otros. ¿Sí? Y esta distinción, entonces, de aminoácidos es lo que entonces me va a mí va a estar dada entonces por este grupo R y es el que yo lo voy a poder diferenciar. Vimos también las propiedades de ionización que dependían del grupo amino y el grupo carboxilo, ¿cierto? Y este grupo amino y el grupo carboxilo iban a funcionar como una base y uno como unos ácidos débiles y por lo tanto entonces íbamos a tener un aminoácido, ¿cierto?, que iba a tener una particularidad, y es que iba a tener una carga, ¿cierto?, dependiendo del pH donde se encontrara, ¿ya? Y eso era importante porque al final definía que a pH fisiológico yo iba a tener aminoácidos de carga neutra, de carga positiva y de carga negativa. Y eso iba a impactar en la proteína, porque al final iba a definir si la proteína tenía carga positiva, negativa o neutra. ¿Sí? ¿Queda claro?
súper. Creo que terminamos súper bien esto. Nos quedan 3 clases. Recuerden que el control es en 2 lunes más. No este lunes, el que viene, sino el lunes 31. ¿Ya? La idea es que podamos terminar con calma la unidad número 3, ¿cierto? Y como ustedes tienen el día viernes, terminamos la materia y tienen el fin de semana entonces para repasar. Yo creo que la materia la vamos a terminar el día jueves. Deberíamos. ¿Ya? Sí, el control es en horario de clase. Y ese día se da el control y nada más. Profe, ¿ya está lo que entra? Sí, es solo la unidad 1, el PPT azul. Cada PPT de unidad tiene su propio color, entonces yo le hablo el PPT azul. Ah, ya, el de la unidad 1, que es este. ¿Sí? Genial, súper. Súper entonces, ya muchachos, estamos en la hora, que les vaya muy bien, les deseo un bonito fin de semana, que descansen, ya, y que renueven fuerza. Fue un buen inicio de semana, así que les deseo el mejor de los éxitos este semestre, ¿ya? Que estén muy bien, saludos.